Otro dolor muy recurrente, les voy a dar una pista. Sí, es el dolor de rodilla. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le esté sucediendo actualmente? Pues te invito a que te quedes en tu podcast Vive en Salud y tengas más información de qué hacer con ello. Vive en Salud. Otro dolor muy recurrente es el dolor de rodilla y sí que es recurrente. Seguro, si no tienen el caso, conocen a alguien cercano de que lo tenga. Este dolor, esta alarma, mejor dicho, no tiene sexo, no tiene edad ni fecha en el calendario. Bueno, es lo mismo. Lo cierto es que se caracteriza porque al subir o bajar escaleras molesta la rodilla, cuando se dura mucho rato sentado y a la hora de levantarse también duele, cuando hace mucho frío también puede llegar a doler. Esas son características. En casos más avanzados hay una inflamación evidente de la zona y dificultades en el movimiento, que se queda, la sensación como que se queda como trancada. Y otra característica sumada a esta es el crepitar, el sonar o el crack, como que me volvió una galleta, que la rodilla se dificulta para estirarse o inclusive para doblarse, o cuando se va a girar también hay como una incomodidad y una imposibilidad a veces de seguir moviendo la rodilla, como que hay que hacer una pausa y hay que volver a, déjame ver, desbloqueo la rodilla y sigo avanzando. Esas son características de que ya hay una lesión en la rodilla. ¿Cuáles son los diagnósticos médicos recurrentes de la rodilla? Uno de ellos es la artrosis o el desgaste de los tejidos cartilaginosos que se encuentran en la zona. Es algo que se da con el tiempo. Otra es la famosa condromalacia, que hoy en día se le llama síndrome patelofemoral, que es otra forma como se pueden ver los diagnósticos. Y ya otros son tendinopatías, lesiones en los meniscos. Pueden ser de forma aguda por una lesión o un trauma, una caída, pero también con el tiempo esas pequeñas alarmas que avisan pueden llevar a que un menisco se lesione de manera paulatina. ¿Qué hace a una persona susceptible de que se lesione la rodilla? Pues una famosísima que ya se mencionó en los anteriores episodios y es la enfermedad de hoy en día en el siglo XXI, es el sedentarismo, y eso es una enfermedad. No digan que no, pero eso es una enfermedad. El ser humano al dejarse de mover, el cuerpo se atrofia, el cuerpo pierde capacidades y eso es una enfermedad. Entonces, esa es una de ellas, sumada a la obesidad, por ejemplo, el aumento de peso. Y aquellas personas que dicen, no, pero yo hago ejercicio, yo entreno, pero tienen un desequilibrio en su forma de entrenar también, se lesionan la rodilla y por eso entran las tendinopatías, las lesiones de meniscos que la tienen hoy en día muchos corredores y personas que entrenan. ¿Por qué es importante una evaluación con un profesional? Porque a veces la lesión no solamente puede ser la causa en la zona, sino puede ser también referencia o referido de otra zona que está dando avisos, pero lo está avisando con la rodilla. Y el caso de la zona lumbar o la zona baja de la espalda, ¿se acuerdan del primer episodio? Es una que puede dar avisos hacia abajo a la rodilla. A lo mejor no hay un síntoma, una lesión evidente, un dolor evidente en esta zona, pero sí hay en esta zona y puede ser el origen de un problema. Porque la base de la columna, que de ahí parte todo, y si la base está mal, lo que está de ahí hacia abajo y de ahí hacia arriba suele también afectarse. Es un problema de lumbar referido a la rodilla. Por ejemplo, una hernia, una protrusión de un disco en la zona lumbar puede tocar una zona nerviosa que puede irradiarse hacia la rodilla. Y la persona piensa que es la rodilla, me duele la rodilla, me duele la rodilla, o el recorrido de toda la pierna hasta la rodilla, pero resulta que el problema viene de más arriba. Por eso es que hay que hacer una valoración para poder identificar en el historial qué es lo que está pasando inicialmente y poder así atacar la causa para que haya una mejora, porque nosotros es como una cadena, nosotros somos tal cual como varias estructuras, engranajes, donde como uno se mueve el otro. Si algo se deja de mover, pues eso afecta al otro y afecta al otro. Les voy a poner otro caso que quizás no lo mencioné en el primer episodio, pero los problemas intestinales, el estreñimiento puede generar un dolor lumbar y entonces no es lo que hay que atacar solamente es el problema lumbar, también hay que atacar el problema que hay en la zona intestinal. Hoy en día está estudiado cómo las emociones, cómo la forma de ser también hace que las personas tengan una tendencia a tener problemas en determinada zona. Y resulta que en mis consultas, por lo menos en los casos de rodilla, hay como un patrón
en las personas que sufren de ese problema. Hoy en día se habla que a nivel de personalidad son personas que tienden mucho a la terquedad. Estos casos de rodilla suelen ser personas que tienden a ser más pacientes que participantes, tienden a ser testarudas a la hora de recibir las orientaciones para mejorar. Hacen algunas, pero no todas, entonces esto es como una característica. Les voy a contar de un caso. Esta es una persona que su característica es que tenía un trabajo de más de 8 horas, 10 horas, 12 horas, por muchos años, que ya ciertamente empezó como a los años a sufrir o a tener esa molestia, pero no le hacía caso, tomaba analgésicos y con eso vivía bien. Cuando ya empezaron a molestar con los años, más ese dolor, la alarma empezó a aumentar, ya fue al médico y bueno, ciertamente le mandaron o le refirieron fisioterapia. Sin embargo, esta persona tendía a ser más paciente, quería que le hicieran todo el tratamiento, pero no quería hacer como muchos cambios en las recomendaciones en su estilo de vida. Era una persona que tenía obesidad realmente marcada. Lo cierto es que estaba haciendo la fisioterapia a medias. Solo quería recibir la terapia pasiva, los que llamamos la parte de los paliativos, que si las compresas húmedas calientes, la electricidad, el masaje, y lo único así, los estiramientos que sentía que, oye, eso siento que me mejora, los voy a seguir haciendo en mi casa. Pero otros ejercicios que involucraban un poco más de fuerza, ya sea del centro, de poder hacer un equilibrio muscular, tendía a resistirse un poco o le daba fastidio. Lo cierto es que esta persona deja de hacer fisioterapia. Pasan los años y vuelve a mí diciéndome, Eribel, auxilio, no aguanto el dolor de rodilla. Ya fui al médico y el médico me dice que no tengo otra opción sino la cirugía y yo no me quiero operar. Entonces yo le hablo muy claro y raspado que tiene que hacer todo y evidentemente ya entra el tema de la baja de peso también, que es importante porque ciertamente las rodillas es una estructura que soporta el peso del cuerpo. De verdad, esta persona literal no podía caminar. Realmente ya había una deformidad en la rodilla ya tenía un tamaño mucho más amplio del que es porque se estaba deformando la rodilla y el dolor incapacitante, realmente no podía ni caminar. Ciertamente ya tenía un grado avanzado de artrosis y yo siempre digo, bueno, la cirugía no está mal, pero ciertamente es una opción. Si te tocaría ir a cirugía, bueno, igual vamos a prepararte para eso, aunque sé que no quieres, pero bueno, vamos a preparar lo más posible, porque ciertamente la cirugía también es una lesión y de la lesión también se tiene que recuperar, pero si entra la cirugía con mejora de los tejidos alrededor, de una mayor fuerza muscular, de todo eso, va a ser mucho mejor la recuperación, pensando en eso. Lo cierto es que esta persona esta vez sí hace todo al pie de la letra. Con un tratamiento junto con nutricionista, pues empezó a bajar algo de peso, no del todo, pero ha bajado algo de peso. Siguió las recomendaciones al pie de la letra, como estaba en una situación ya, algo que fue crónico se ha vuelto muy agudo, le tocó hacer ciertos reposos. Para resumir el caso, esta persona, al haber seguido las cosas al pie de la letra, hoy en día camina y sin dolor. Ciertamente la deformidad ya está, ya tiene una tendencia muy grande. Destaco que es una persona que tiene 87 años, sin embargo, como decidió hacer cambios reales, porque dice, ok, yo quiero mantenerme caminando, por lo menos para lo básico, se traslada al baño, se traslada a su cuarto, se traslada al comedor, maneja y va a ir a comprar el queso, o sea, es una persona que tiene su independencia porque ha hecho también un trabajo que él dice que siente que está volviendo a sus 20 años, porque está agarrando muchísima fuerza a nivel abdominal, muchísima fuerza a nivel de espalda, fuerza a nivel de piernas. Entonces es un equilibrio en los ejercicios para que realmente se pueda lograr el objetivo. Lo cierto es que esta persona es un caso de éxito. Puede avanzar un poco más porque aún le queda bajar más de peso y bueno, hay detallitos. Dice que todavía quiere seguir comiendo su arepita. Ya está bien, la puede seguir comiendo. Pero ciertamente sí es un caso de éxito. Es un 50 un 50. El profesional de la salud no puede hacer el 100% de la mejora, tiene que hacer un trabajo en equipo. Los tiempos en una lesión influyen. Mientras más rápido tú abordes la causa, pues más rápido va a ser la mejora. Pero cuando pasan tantos años, el tejido está tan lastimado que va a tomar más tiempo para esa mejora. Por eso es que no es mentira esa famosa frase que dice, mejor es prevenir que lamentar. Hay que ser persistente en cuál es la causa, sobre todo cuando es algo que tú dices, oye, yo no nací con esto, no sé, apareció de buenas a primeras. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas cosas que están normalizadas, muchísimas cosas. Hay muchas personas que son del team, ay, ya llegué a mis 30 años, ya me empezó a doler la rodilla.
El estado de bienestar es nuestro estado natural del cuerpo y puede ser hasta el día en que partamos de esta tierra. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún malestar? Pues te invitamos a que agendes una cita con nosotros, nos escribes. Si te gustan estos temas, te invito a que te suscribas y que nos sigas. Soy Aribel Cuevas y recuerda, elige vivir en bienestar, elige vivir en salud. Vive en salud.